No miras el sexo, miras el patrón que lo precede. Antes de cualquier contacto hay una secuencia silenciosa que casi nadie observa porque no es excitante, no vende fantasía y no confirma relatos románticos. Aquí no se pregunta qué les gusta en la cama, se pregunta qué las hace elegir, qué las empuja a abrir la puerta mental antes de que el cuerpo participe. 500 experiencias no sirven para glorificar el deseo, sirven para desnudarlo. Empiezas por eliminar el ruido. Edad, cuerpo, estética, moral, discurso público. Todo eso distrae. El deseo femenino no nace del estímulo directo, nace de la lectura que se hace del entorno y del hombre que ocupa ese entorno. No es respuesta, es evaluación. Una evaluación rápida, muchas veces inconsciente, que cruza seguridad, coherencia, control emocional y posición simbólica. No se trata de poder económico ni de belleza, se trata de previsibilidad funcional. ¿Este hombre sabe quién es y hacia dónde va? Aquí aparece la primera ruptura con la narrativa común. El deseo no se enciende porque alguien intente gustar, se enciende cuando no hay intento, cuando no hay urgencia por agradar, cuando no se pide permiso emocional, cuando no se busca validación. El deseo surge como subproducto de una estructura interna sólida. No es magia, es percepción. El cuerpo responde a lo que la mente interpreta como estable y confiable, incluso cuando esa interpretación no se verbaliza. Empiezas a notar que el deseo no responde a promesas, sino a presencia, no a palabras bonitas, sino a congruencia. El tono de voz, la forma de ocupar el espacio, la calma bajo presión, la capacidad de decir no sin justificarte. Todo eso comunica más que cualquier gesto romántico. El deseo femenino es extremadamente sensible a la incoherencia. Detecta ansiedad, detecta carencia, detecta intención de convencer, y cuando detecta eso, se repliega. Aquí entiendes algo incómodo. El deseo no es moral, no premia el buen comportamiento, ni castiga la frialdad. Responde a señales ancestrales de estabilidad y dirección. Por eso tantas mujeres describen atracción por hombres que no hacen nada especial. Lo especial no es una acción, es una ausencia. Ausencia de necesidad, de prisa, de autoexplicación. Las 500 historias coinciden en un punto invisible. El deseo aparece cuando no hay negociación del valor personal, cuando tú no te presentas como alguien que necesita ser aceptado, sino como alguien que ya se aceptó. El deseo no quiere cargar con inseguridades ajenas, quiere descansar en algo firme, no busca ser salvada ni idolatrada, busca un eje. También comprendes que el deseo femenino no es lineal, no se acumula con estímulos, se activa con contraste. La calma destaca frente al caos, la claridad frente a la confusión, la firmeza frente a la duda. Cuando todo el entorno es reactivo, emocional y necesitado, la estabilidad se vuelve magnética, no porque sea espectacular, sino porque es rara. Este capítulo no habla de técnicas ni de trucos, habla de base, de cómo el deseo comienza antes de cualquier interacción consciente, de cómo se despierta cuando dejas de actuar para provocar y empiezas a existir con dirección. No se trata de gustarles a todas, se trata de dejar de sabotear la atracción natural con comportamientos aprendidos. Aquí se establece la regla fundamental: el deseo femenino no se conquista, se permite, y solo se permite cuando no hay intento desesperado de obtenerlo. Todo lo demás se construye encima de esta verdad incómoda. Aquí abandonas definitivamente la fantasía del esfuerzo. Todo lo que te enseñaron sobre hacer más, dar más, demostrar más, empieza a perder sentido. Las 500 voces no hablan de gestos heroicos ni de conquistas elaboradas. Hablan de algo mucho más simple y mucho más incómodo. El deseo aparece cuando no hay intento de compra emocional. Empiezas a escuchar una frase repetida con distintas palabras. Con algunos hombres no siento que tenga que negociar nada. Esa es la clave. El deseo femenino se activa cuando ella percibe que tú no estás intercambiando atención por validación. No estás siendo amable para obtener algo. No estás escuchando para ser elegido. Estás ahí porque eliges estar, no porque necesitas quedarte. La diferencia es sutil pero brutal. El hombre que busca aprobación pregunta demasiado, explica demasiado, se anticipa demasiado, vive en estado de corrección constante.
Ajusta su discurso, su humor y su postura para encajar. Esa flexibilidad excesiva no se percibe como empatía, se percibe como inestabilidad, y la inestabilidad apaga el deseo. Las prostitutas lo dicen sin romanticismo. Los hombres más deseados no son los que más complacen, sino los que menos necesitan. No porque sean fríos, sino porque están centrados. Saben lo que quieren, saben lo que no quieren, y no sienten la urgencia de ser aceptados. Esa ausencia de ansiedad crea un espacio psicológico distinto. En ese espacio, el deseo puede aparecer. Aquí entiendes que el deseo femenino no responde a la atención, responde a la calidad del eje interno. Cuando tú estás desordenado por dentro, ella lo percibe aunque sonrías. Cuando estás centrado, no necesitas demostrar nada. Tu presencia comunica más que tus palabras. El cuerpo lo siente antes de que la mente lo racionalice. Aparece otro patrón incómodo. El deseo crece cuando hay límites claros. Decir no, retirarte cuando algo no encaja, no justificar cada decisión. Lejos de alejar, eso genera atracción, porque los límites indican identidad. Indican que no todo está en venta, que no todo es negociable. El deseo necesita ese contraste. Sin límites, todo se vuelve plano. Empiezas a notar que muchas mujeres confunden atención con interés, pero deseo con dirección. Puedes prestar atención infinita y aún así no despertar nada. En cambio, una atención medida, consciente, no reactiva, tiene peso. No se trata de ignorar, se trata de no perseguir. El deseo no sigue a quien corre detrás de él. Aparece cuando siente que no tiene que huir. Este capítulo desmonta otra mentira común, que el deseo femenino se despierta con intensidad emocional desbordada. En realidad, se despierta con calma, con un hombre que no se pierde cuando algo no sale como esperaba, que no dramatiza, no presiona, no se derrumba. Esa estabilidad emocional no es aburrida, es rarísima, y lo raro atrae. Las 500 experiencias muestran lo mismo desde ángulos distintos. El deseo femenino no quiere ser responsable de tu estado emocional. No quiere cargar con tu autoestima, tu inseguridad ni tu necesidad de confirmación. Quiere sentirse libre dentro de la interacción, y esa libertad solo existe cuando tú ya estás completo por tu cuenta. Aquí se consolida una verdad central. No despiertas deseo siendo correcto, lo despiertas siendo sólido. No es cuestión de actitud arrogante ni de frialdad artificial, es coherencia interna. Cuando no hay contradicción entre lo que dices, lo que haces y lo que toleras, el deseo aparece sin ser invitado. Este capítulo no enseña a gustar más, enseña a dejar de perder atractivo por ansiedad, a retirar el exceso, a comprender que el deseo no se provoca, se habilita. Y solo se habilita cuando dejas de comportarte como si necesitara tu esfuerzo para existir. Aquí el análisis se vuelve más fino, más incómodo y más revelador. Ya no basta con entender que el deseo no responde al esfuerzo ni a la complacencia. Ahora aparece una dinámica silenciosa que atraviesa todas las interacciones donde el deseo se intensifica, la asimetría emocional controlada. No se trata de frialdad ni de juego psicológico barato. Se trata de algo más profundo, la diferencia entre estar disponible y estar dependiente. Las 500 mujeres lo describen de formas distintas, pero el núcleo es el mismo. El deseo surge cuando perciben que tú estás presente sin necesitar que ellas validen tu presencia. Estás ahí, pero no colgado, interesado, pero no invertido antes de tiempo. Aquí descubres que el deseo femenino se debilita cuando el equilibrio emocional se rompe demasiado pronto. Cuando tú revelas todo, explicas todo, anticipas todo. Cuando te muestras completamente accesible desde el inicio, eliminas el espacio donde el deseo se construye. No queda nada por explorar, nada por tensionar, nada por interpretar. La mente femenina, profundamente narrativa, necesita un margen de incógnita para activar interés. Las mujeres no lo viven como manipulación, lo viven como respiración. Dicen sentirse vistas sin ser perseguidas. Esa frase aparece una y otra vez. Ser vista implica atención real, escucha, registro. No ser perseguida implica libertad, ausencia de presión, ausencia de expectativa. El deseo aparece justo ahí,
En ese punto medio donde no hay abandono ni invasión, empiezas a comprender que el misterio no consiste en ocultar información de forma artificial. No es mentir, no es jugar a ser inaccesible. El misterio surge naturalmente cuando no tienes urgencia por mostrarte completo, cuando tu vida, tus emociones y tus planes no giran alrededor de la reacción de ella, no porque quieras provocar algo, sino porque realmente no dependes de ese resultado. Aquí aparece un error común que se repite hasta el cansancio: confundir honestidad con exposición total. La honestidad no exige desnudez emocional prematura. Exponer inseguridades, miedos profundos o heridas abiertas demasiado pronto no crea intimidad, crea carga. Y el deseo no se alimenta de carga emocional ajena, se retrae. Las 500 experiencias muestran que el deseo femenino necesita sentir que tú eres un espacio seguro, no un problema que resolver. Cuando te presentas como alguien emocionalmente contenido, no reprimido, contenido, generas una sensación de orden. Ese orden permite que ella baje la guardia. Y cuando la guardia baja, el deseo encuentra espacio para aparecer. Otro patrón se vuelve evidente. El deseo crece cuando no hay urgencia por definir nada. Etiquetas, expectativas, futuros imaginados demasiado pronto. Todo eso mata la tensión. El deseo necesita presente, no proyección. Necesita experiencia, no promesa. Cuando tú no empujas la relación hacia una forma específica, permites que el deseo se mueva por sí solo. Aquí entiendes que la asimetría emocional no significa desinterés, significa autonomía. Tú no te regulas a partir de la respuesta de ella. No subes ni bajas según su humor, su atención o su validación. Esa estabilidad emocional crea contraste, y el contraste despierta atracción. Este capítulo revela algo que incomoda a muchos. El deseo femenino no quiere ser el centro de tu mundo desde el inicio. Quiere ser una parte, no el eje. Cuando ella siente que todo tu enfoque se dirige hacia ella, el deseo se convierte en presión. Cuando siente que tú tienes un mundo propio y ella es invitada, el deseo se transforma en curiosidad. Aquí se consolida otra verdad clave. El deseo no crece en la certeza absoluta, crece en la posibilidad, en lo que aún no está decidido, en lo que no está garantizado. No porque haya inseguridad, sino porque hay elección. Y el deseo solo existe donde hay elección real. Este capítulo no enseña a jugar con la ausencia. Enseña a no regalar presencia desde la necesidad, a estar completo antes de compartirte, a comprender que el deseo femenino no se enciende cuando te entregas por completo, sino cuando percibe que podrías no hacerlo. Y aún así, eliges estar. Aquí aparece el punto donde muchos pierden lo poco que habían construido. No por falta de intención, sino por exceso de exposición. Las 500 historias coinciden en algo que incomoda, porque contradice la cultura de la vulnerabilidad inmediata. El deseo femenino se debilita cuando el hombre se revela demasiado rápido, sin filtro, sin ritmo, sin contención. No se trata de mentir ni de fingir fortaleza artificial, se trata de entender el tiempo psicológico. La intimidad no es un interruptor, es un proceso. Cuando tú entregas demasiado antes de que exista inversión real, no generas cercanía, generas saturación. Todo queda visible, todo queda claro, todo queda resuelto. Y donde todo está resuelto, el deseo no tiene espacio para operar. Empiezas a notar un patrón repetido: confesiones tempranas, inseguridades expuestas como moneda de conexión, relatos del pasado emocional usados para crear vínculo. La intención suele ser buena, pero el efecto es contrario. En lugar de despertar empatía deseante, despierta una sensación de previsibilidad. Y la previsibilidad mata la tensión. Las mujeres no describen esto como rechazo consciente, lo describen como una desconexión progresiva. No sé qué pasó, pero algo se apagó. Lo que se apagó fue la curiosidad. Cuando no queda nada por descubrir, cuando todo el mapa emocional está sobre la mesa desde el inicio, la mente deja de explorar. El deseo necesita zonas no cartografiadas. Aquí entiendes que el deseo femenino no quiere acceso total inmediato, quiere progresión, quiere sentir que el vínculo se construye, no que se le entrega un paquete completo sin haberlo pedido. Cuando tú te expones más rápido de lo que la relación puede sostener, creas un desbalance, y el desbalance se vive como presión silenciosa.
Otro error frecuente aparece con claridad: adelantar el futuro, proyecciones, planes, promesas implícitas. Todo eso genera una carga temporal que el deseo no puede soportar. El deseo vive en el presente. Cuando lo empujas al futuro, lo obligas a decidir antes de sentir. Y cuando el deseo tiene que decidir, se retira. Las 500 experiencias muestran que el deseo femenino necesita fricción contenida, no caos emocional, no juegos tóxicos, sino una tensión suave, constante, no resuelta. Esa tensión se rompe cuando todo se explica, todo se justifica y todo se pone en palabras. No todo necesita ser dicho para ser real. A veces, decir menos mantiene vivo lo que decir demasiado mata. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Compartir inseguridades profundas demasiado pronto no es valentía emocional, es descarga. Y nadie desea convertirse en el contenedor emocional de alguien que aún no conoce. El deseo no quiere responsabilidad prematura, quiere ligereza, no peso. Empiezas a comprender que la seducción no es seducir, es no estorbar el proceso natural de atracción. Cada vez que explicas de más, que te defiendes de antemano, que intentas aclarar quién eres para evitar malentendidos, reduces el espacio de interpretación y el deseo femenino se alimenta de interpretación. Este capítulo revela que el silencio estratégico no es manipulación, es respeto por el ritmo, pausar, no responder de inmediato, no llenar cada vacío con palabras, no justificar cada acción. Eso no crea distancia, crea aire, y el deseo necesita aire para respirar. La conclusión es clara y dura. No todo lo auténtico es oportuno. No todo lo verdadero debe ser inmediato. El deseo femenino no se apaga porque no muestres todo. Se apaga cuando no dejas nada por descubrir. Aquí se aprende que contener no es ocultar, es dosificar. Y quien no dosifica, agota. Este capítulo no te enseña a cerrarte, te enseña a no abrirte de forma desordenada, a entender que el deseo no se construye con transparencia absoluta, sino con presencia calibrada. Lo que se entrega en exceso pierde valor no por ser falso, sino por no haber sido conquistado emocionalmente. Aquí todo se ordena. No aparece una gran revelación sexual ni una técnica final que lo explique todo. Aparece algo más incómodo y definitivo. El deseo femenino no responde a lo que haces para obtenerlo. Responde a lo que representas sin intentar ofrecerlo. Después de 500 experiencias, lo que queda no es un manual de seducción, es un mapa estructural. El deseo se despierta cuando tú encarnas una experiencia completa, no una petición encubierta. Cuando tu presencia no está orientada a recibir algo, sino a expresar una forma de estar en el mundo. No buscas gustar, simplemente no te desdibujas para encajar. Aquí comprendes que muchas interacciones fallan porque el hombre se presenta como una propuesta incompleta. Llega con expectativas, con hambre de resultado, con necesidad de confirmación. Todo eso se filtra, aunque no se diga. El deseo femenino percibe esa orientación como presión simbólica. No importa cuán sutil sea, se siente. Y cuando se siente, el deseo se repliega. Las 500 voces coinciden en algo que nadie quiere escuchar. El deseo no quiere ser el centro de tu vida, quiere ser una elección dentro de ella. Cuando tu mundo ya tiene dirección, ritmo y sentido propios, la atracción se vuelve natural. No porque ella quiera ocupar ese mundo, sino porque quiere entrar en algo que ya está en movimiento. Aquí se rompe definitivamente la ilusión romántica del completar. El deseo femenino no busca completar a nadie. Busca vincularse con alguien que ya está completo, no perfecto, no invulnerable, completo. Es decir, alguien que no necesita que el vínculo lo salve de sí mismo. Cuando no hay rescate implícito hay ligereza, y donde hay ligereza, el deseo respira. Empiezas a ver con claridad por qué tantos hombres confunden intensidad con conexión. Intensidad es urgencia, es carga, es aceleración emocional. Conexión es ritmo compartido. El deseo no crece con intensidad sostenida, se quema, crece con continuidad, con coherencia, con una sensación de elección renovada, no de obligación implícita. Este capítulo deja claro algo fundamental. El deseo femenino se despierta cuando tú no intentas dirigirlo, pero tampoco te colocas por debajo de él. No lo persigues, no lo imploras,
No lo provocas artificialmente, tampoco lo evitas. Simplemente no giras alrededor suyo. Esa posición intermedia es extremadamente rara, y lo raro atrae. Aquí entiendes que no se trata de manipular dinámicas, sino de retirarte de ellas. Cuando dejas de jugar el juego de la validación, el deseo aparece como efecto secundario, no porque lo merezcas, sino porque no lo necesitas, y esa falta de necesidad es lo que cambia toda la percepción. Las 500 experiencias no enseñan cómo gustarles a las mujeres. Enseñan por qué dejaron de desear a tantos hombres. No por crueldad, no por capricho, sino porque esos hombres se entregaron desde la carencia, no desde la elección. El deseo no se siente atraído por la entrega forzada, sino por la presencia soberana. Aquí se cierra el ciclo. El deseo femenino no es algo que se conquista, se permite. Y solo se permite cuando tú no te traicionas para obtenerlo, cuando no reduces tu valor para ser aceptado, cuando no negocias tu identidad por atención momentánea. En ese punto, el deseo deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia. Este capítulo no promete resultados, promete claridad, y la claridad cambia todo. Porque cuando entiendes que el deseo no es un premio, sino una reacción natural a una estructura interna sólida, dejas de perseguirlo. Y paradójicamente es ahí donde empieza a aparecer